Bien, pasó la pandemia. ya estamos. Bueno, ya estás inscripto. Bueno, hoy anunció también Nito que tampoco se va a presentar. ¿Sos único candidato o hay otro? No, Único candidato, muy bien. También consenso y unidad también a la Ciudad de Buenos Aires. Sí, además en la lista están todos los sectores integrados. Todos. Sí. La verdad, contento por ese proceso de unidad que se demoró. Yo estaba preocupado porque me parece que una PASO podía generar ruido interno y podía desenfocarnos. Vos viste que esa última Lo semana... hablábamos siempre acá. Sí, y esa última semana se había construido un clima raro. Bueno, gracias a Dios eso se ordena. Me parece que lo de Juan Graboy va a ayudar a no solamente a contener un sector de la política, sino a darle más volumen a la discusión, así que seguramente eso va a emprolijar las cosas. Pero en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un gran desafío, que es salir segundos por lo menos en estas PASO, tanto como espacio político como nominalmente. Yo creo que acá van a tratar de instalar que hay un candidato que le puede hacer fuerza a Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, que es Martín Lustó. Y yo creo que esa es una operación del larretismo para tratar de disputar los votos nuestros. Por eso es muy importante alertar varias cosas. En primer lugar, que todo el proceso de venta de la Ciudad de Buenos Aires, de venta de terrenos públicos como el de Costa Salguero, se hizo con la responsabilidad del bloque de Martín Lustó. En segundo lugar, que así como hay un proceso de derechización de la derecha argentina que hace que Patricia Bullrich esté competitiva en relación a Horacio Rodríguez Larreta, está pasando algo parecido acá. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Que esto es lo importante. Construir el consenso para construir una gran plataforma de centroizquierda, democrática, popular, nacional, que dé una alternativa al conservadurismo. Si nosotros caemos en la tentación de hacer un voto estratégico que vaya, yo le digo esto hoy y voy a parar acá porque creo que para adelante hay que construir sobre consenso de políticas públicas, ¿no? Pero sí es importante que la gente nuestra sepa, y este es un programa donde se ve mucho en el electorado más duro de nuestro espacio político, que es muy importante construir consenso alrededor de un programa progresista, popular, democrático, de centroizquierda, porque además hay otra peculiaridad. La izquierda no tiene grandes candidatos en la ciudad de Buenos Aires. A ver, no los conozco a los compañeros que se presentan por la izquierda, no estoy haciendo una caracterización personal, pero objetivamente no es lo mismo disputar contra Gabriel Solano, contra Miriam Bregman, que son dos cuadros políticos con mucha trayectoria. Hasta con Marcelo Ramal. O con Marcelo Ramal, por supuesto, sí. Me lo encontré en el subte estuvimos charlando con Marcelo la semana pasada, que son todos grandes cuadros políticos, inclusive Manuela también, no quiero faltar el respeto a nadie, pero lo cierto es que la izquierda de la Ciudad de Buenos Aires tampoco tiene una propuesta. Entonces, también vos vas a tener un desafío de salir a buscar esos sectores de la izquierda. Porque hay que construir, como te dije, más de una oportunidad, un frente que vaya del centro hacia la izquierda. Me gustó esto que vos decís y que advertís, ¿no?, al electorado y al sector propio, ¿no? No se confundan con lo que Martín Lustó te puede tratar de instalar en la ciudad. Vos fijate lo que pasó en Jujuy. Es el principal socio político. Acá hay que tener claro, yo lo tengo claro hace mucho tiempo, creo que vos también, pero es importante subrayarlo, que lamentablemente el radicalismo por una crisis de identidad terminó laburando como una suerte de antiperonismo bobo y justificando políticas que son antinaturales para esa tradición histórica, como puede ser la represión en Jujuy. Pero mirá Córdoba, el radicalismo, cuántos años de poder político en Córdoba, que gobernó Córdoba y hoy son furgón de cola de Luis Juez. Sí, una vergüenza. Y lo mismo en todo el país. Entonces, la propuesta nuestra, y yo lo decía en la última semana con más claridad y creo que es importante reforzar esta idea, es construir una alternativa de poder, una alternativa de gobierno, una alternativa que además de apuntalar un discurso conceptual, programático, duro, de definiciones precisas, que diga cómo vamos a terminar con la especulación inmobiliaria, cómo vamos a desarrollar el subte, cómo vamos a hacer una revolución verde, cómo vamos a poner el Estado social al servicio de los sectores populares y de las clases medias en la ciudad, para que no sea solamente la rueda de auxilio de los que están desahuciados, que es lo que pasa hoy. Además de eso hay que construir una mayoría social, Gustavo. Total. Y acá necesito que la gente me ayude. Porque construir una mayoría social es interpelar sectores sociales que no necesariamente piensan como nosotros. Construir una mayoría social es hablarle al electorado tradicional de la izquierda, es hablarle al electorado independiente, es hablarle al electorado radical, que no se siente cómodo en esa interna, y es empezar a tratar de ver que la clave de la elección, ¿sabe dónde va a estar? En la movilización de todas nosotros y de todos nosotros. Porque como vas a ver hoy en Córdoba y probablemente en el resto del país, estas PASO van a estar caracterizadas por el ausentismo. Entonces, si nosotros tenemos una actitud militante de movilización
inclusive con los mismos votos que históricamente el Frente de Todos ha tenido, o el Frente para la Victoria ha tenido en la ciudad de Buenos Aires. Garantizamos una buena presencia el domingo 13 de agosto, el resultado va a ser muy bueno y nos va a poner en un lugar estratégico para discutir de cara a las elecciones que importan, que son las generales. Entonces, esta conversación que estamos teniendo este domingo, agradeciéndote el tiempo y la buena voluntad. Hay que reproducirla. Y es para darle herramienta claro, a la militancia. A la militancia. Vos tenés una audiencia inteligente, sofisticada. Yo siempre leo los comentarios en las redes sociales cuando vengo acá o las que vos reproducís en tu propio Twitter y siempre, o en la radio que te llaman todo el tiempo y tenés más interrelación, siempre la gente quiere aportar al proyecto. Total. ¿No? Bueno, la forma de aportar al proyecto es entender cuál es el marco táctico y estratégico. Y a partir de ahora que entendemos que el marco táctico y estratégico nuestro es ampliar, lo que tenemos que hacer es militar como si fuera una Biblia esto. Claro. Bien. Que es un programa con 5 misiones donde están todas las políticas públicas condensadas. ¿Vos te anticipaste? ¿Por qué? Y porque viste que Cristina y el 25 de mayo decía, primero elaboremos el programa. Y el programa ahora falta ver cuál va a ser el programa de Massa, si bien va a haber una continuidad en los principales pilares que ha tenido este gobierno, pero vos empezaste, que es lo que hablábamos y discutíamos, vos decías, primero voy a presentar el programa. Exacto. Y lo presentaste el jueves, lo tenés escrito, ya tenés una base para ahora debatir entre la militancia y con todos los sectores de la comunidad. Claro. ¿No? Porque sobre esto hay que construir un movimiento cultural. Mirá, primera gran misión que tenemos, humanizar la ciudad de Buenos Aires. Esto significa hacer una revolución verde, pero además significa cambiar el contrato urbano. Dejar de utilizar el Estado para favorecer a los sectores desarrolladores inmobiliarios concentrados, o sea, el gran capital concentrado, IRSA y todas esas empresas constructoras, y ponerlo al servicio de los problemas concretos de la gente, ¿no? Un modelo, por ejemplo, de ciudad donde se construya para alquilar o para comprar de manera accesible y no solamente para utilizar como reserva de valor esos departamentos que quedan vacíos en Costa Salguero, que quieren que queden vacíos en Costa Salguero, o los de Puerto Madero. Bueno, eso implica construir consenso alrededor, por ejemplo, de una política. Hay que derogar el código urbanístico de la ciudad y hay que sancionar uno nuevo. Terminar con ese código urbanístico. Urgente eso, urgente, porque además los barrios explotan, no da más. No da más. Yo estuve la semana pasada en este barrio con distintos vecinos que forman parte de una suerte de coordinadora de espacios de Coglan, Palermo, de los barrios más afectados por el descontrol del desarrollo inmobiliario, que se organizan pidiendo por favor que se revea. A ver, código urbanístico que se sanciona a partir del abuso de la mayoría del PRO. Claro. El PRO tuvo mayoría entre el año 2017 y 2019, en el 18 sancionaron el código y que se modificó con ayuda también de los diputados de Martín Lustó, ¿no? Y además habilitó, mirá Gustavo lo que pasó, 2018 se sanciona el código urbanístico. 2019 entraron decenas de excepciones a ese código. Está claro que si vos sancionás un código y después... ¿Sabés qué? Leandro, estoy viendo en barrios Belgrano o en otros barrios la cantidad de fachadas históricas o cuasi históricas que se están tirando abajo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces eso también es lo que hay que parar. La preservación del patrimonio. ¿Y qué te parece? Te pregunto, Leandro, por la fórmula nacional. En un momento eran Guado de Pedro y Juan Mansur. Claramente no convenció ni siquiera dentro de la interna del Frente de Todos, por lo cual se decidió que sean Sergio Massa y Agustín Rossi. ¿Te convence a vos? Por supuesto, por supuesto. Y que nos convenza a todos, ¿eh? Porque enfrente la tenemos a Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, dispuesto a hacer lo que hicieron en Jujuy. Basta con esto, claro. Me convence, me pone contento y la voy a militar. ¿Y vos tu fórmula, Leandro? Por espacio de poder, ¿no? Por espacio de poder, digo, una fórmula de poder. Es una fórmula, a ver, y acá hay algo que entender, porque también es importante esto. Nosotros estamos muy influenciados por el clima del AMBA, de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Pero esta es una fórmula que expresa también al peronismo del interior. La idiosincrasia de la gente del norte argentino o de la zona central de la Argentina es muchas veces diferente a la que tenemos en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA. Entonces hacía falta hablarle a esos sectores también. Bueno, obviamente Agustín es un hombre de Santa Fe y Sergio creo que ha construido una relación con los gobernadores que le da la posibilidad de ser la síntesis de un proyecto político. Ahora, como decía Cristina, lo importante son las banderas, es el programa, son las ideas. Eso es lo que nosotros tenemos que militar. Yo creo que hay que con mucha humildad tratar de aportar en esa dirección porque en la Argentina ya hemos visto durante la década, mejor dicho, durante la década de los 90 y durante el gobierno de Macri vimos qué es el neoliberalismo. Bueno, después de esas experiencias,
los que quieren venir a reemplazar a este gobierno dicen que quieren ir más profundo, más rápido y de manera más violenta, con lo cual no hay mucho para discutir. Total. Leandro, recién hablabas de empezar a interpelar a algunos sectores, a distintos sectores sociales. Alguna vez lo hemos charlado. En los últimos 14, 16 años, ninguna expresión del campo nacional y popular, ninguna candidatura pudo dar vuelta a la elección en los barrios más humildes de la ciudad, que gana siempre el PRO, salvo Lugano. Un voto que uno dice, bueno, ese voto tiene que ir al campo nacional y popular, no a la derecha. ¿Qué faltó? ¿Qué se plantean para esos sectores? Bueno, ahí está pasando un fenómeno muy interesante, que es global. Te voy a poner un caso. Trabajador de plataforma, Uber o Rappi, a diferencia de lo que pasaba con el laburante industrial del siglo XX, cuando se politiza por derecha. Por el tipo de relaciones de producción, el tipo de relaciones sociales. Yo me cansé de ver repartidores de Rappi con... No son todos, obviamente, estoy haciendo una generalización, pero defendiendo posiciones de derecha y muchas veces de ultraderecha. Porque ese cambio en la matriz productiva y ese cambio en la forma de producir y de vincularse con la patronal ha generado la sensación del emprendedurismo liberal. Sí, pero desprovisto de todo. Porque vos tocaste ahí un tema, los Rappi. Sí, muy bien, pero ¿qué? Desprovisto, no tienen seguro, ha habido los casos de accidentes donde los dejan tirados en la calle y nadie se ha preocupado, ni siquiera tienen una ART, ¿no? Exactamente. ¿A qué precio? Eso sí, pero no es un fenómeno... Porque, a ver, la pregunta de Fernando es una pregunta interesante, sí, pero yo creo que nosotros tenemos que abordar en su complejidad. El peronismo históricamente le habla al trabajador industrial, del primer y segundo cordón de la provincia de Buenos Aires. El radicalismo le hablaba más al chacarero, si se quiere la derecha le hablaba más al profesional liberal, ¿no es cierto? Bueno, ahora, cuando entra en crisis el trabajo, tal cual nosotros lo conocemos, aparecen estos fenómenos, mucho laburante informal, que termina politizándose por derecha, no solamente en la Argentina, en todo el mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Primero, tomar parte de esa agenda. A ver, te voy a decir las cosas con mucha claridad. Yo creo que fue un error estratégico del campo nacional y popular no hablar de inseguridad. Porque ese tipo le roban, un pibe que hace Rappi, le roban el celular y le rompen la vida. Porque trabaja con el celular, porque cobra con el celular y tiene la billetera, y a partir de la billetera virtual le hacen más guita de lo que sale el aparato, y porque probablemente está pagando el celular en cuota y tiene que comprar un celular nuevo también en cuota. Entonces, ¿queremos disputar esos votos? Bueno, olvídense de esta discusión estúpida de si la inseguridad y la cuestión social es la cuestión social y es la inseguridad. Claro, y Leandro, son las dos cosas, perdóname, hay que ser duros con las causas del delito, que es básicamente la desigualdad social, y hay que ser duro con las consecuencias. El laburante pobre de zona sur está podrido que le roben, por ejemplo, y cuando ve que nosotros, para explicar cuál es nuestra política de seguridad, nos remontamos a la pelea contra la desigualdad, ahí desconectamos con su agenda. Claro. Entonces, es lo social y es lo material, y en este caso es el tema de la inseguridad. ¿No es un error en esos mismos términos no hablar, por ejemplo, de reforma laboral? Quizás no hablar en los términos que propone la derecha, pero justamente hay, no sé, 8, 6 millones de personas que hoy por hoy están trabajando en la informalidad y no tienen ningún derecho. Sí. Bueno, a ver, yo estoy trabajando en un discurso sobre la ciudad de Buenos Aires, un discurso local. Lo que te lo digo porque también lo tengo reflexionado. No, pero anoche, por ejemplo, en base a eso, lo que planteamos, ¿te acordás con Agustín Rossi? Que Agustín Rossi hablaba de los monotributistas, por ejemplo, de modificaciones que hay que hacer ahora pensando en los monotributistas, que los monotributistas tengan los mismos derechos que tiene un trabajador registrado o en blanco. Un aguinaldo, por ejemplo, para los monotributistas, ¿no? Lo hablábamos anoche con, en ese sentido... Quizás no es en los términos que se plantea, pero escapar directamente de esa discusión a veces termina siendo contraproducente, me parece, ¿no? Pero te pongo un caso y voy a volver a la ciudad de acá hasta que termine la elección para que entiendan... Sí, bueno, tenés que hablar mucho de la ciudad. Bueno, muy bien. ¿Cuál es un problema que tiene este laburante? Mujer, por ejemplo, madre soltera, o que la abandonó su compañero, que tiene pibe. Hay un problema enorme con las tareas de cuidado. Cuando nosotros hablamos de escuelas infantiles, no es solamente ocuparnos de ese tema, es ocuparnos de que el niño tenga un lugar de contención donde se le garantice alimentación y esté vinculado con el estudio. Porque la verdad, te voy a decir un caso muy concreto. A mí, mira Gustavo, a mí me crió una mujer, mi mamá, se quedó sola, me tuvo que criar solo, y yo hace 45 años atrás, cuando era chiquitito, pasé mucho tiempo de mi vida solo, porque mi vieja tenía que ir a laburar. A laburar, claro. Hoy eso es impensado. Yo no dejaría a mis hijas solas, ni las madres de mis hijas dejarían a mis hijas solas.
Entonces hay toda una ingeniería en la familia para ver si los padres, los abuelos pueden ayudar en las tareas de cuidado. Sí. En otras ciudades del mundo hay dispositivos pensados para asistir a esas familias monoparentales. Por ejemplo, un programa de mamá canguro. Porque si una madre, por ejemplo, que no tiene la suerte de tener a sus padres que le ayuden con las tareas de cuidado, se tiene que rajar por algún motivo, no hay nadie que les dé una mano. Pero en la ciudad no hay ni vacantes. En los No hay jardines. vacantes, mirá lo que voy yo, no hay vacantes para jardines. Nosotros estamos diciendo hay que tener un servicio de tareas asistenciales de cuidado para estos casos o los casos de la tercera edad o de las personas con movilidad reducida, pero hay que tener un programa de escuelas infantiles para que desde los 45 días las criaturas puedan estar institucionalizadas, garantizando la estimulación temprana, la alimentación, la contención y el afecto, de tal manera de que, por ejemplo, una persona que labura, monotributista, 12 horas por día, se puede evitar de tener que poner 40 lucas de su bolsillo, o para una niñera, que es lo que pasa muchas veces en los barrios populares, personas que laburan por 120 lucas y le pagan 40 lucas a una chica para que le cuiden los nenes, o tener que buscar una vacante en uno de estos colegios, que en realidad no son colegios. En la ciudad de Buenos Aires hay CPI, que son Centros de Primera Infancia. Exacto. Son 76. No dependen de educación, dependen de desarrollo social y están terciarizados. Con lo cual muchas veces, a pesar del esfuerzo de la gente que trabaja ahí, la tarea de cuidado depende del CPI en el que te toque, porque el gobierno no controla o lo controla mínimamente, ni hablar con las cuestiones básicas como alimentación, bueno, y programas educativos que directamente no tienen. Entonces, a lo que vamos nosotros es cuando vos le querés hablar a un laburante pobre, le tenés que decir, mira, si vos no votás a nosotros, la concepción del Estado que nosotros tenemos nos obliga a pensar en cómo hacemos para ayudarte. Hoy el gobierno de la ciudad es la rueda de auxilio del que está desahuciado, pero si vos tenés un problema, o el que está en casa tiene un problema, sabe que no hay ningún timbre para ir a tocar donde de verdad te den una mano. Porque pasa con los turnos, pasa con las vacantes, pero pasa con todo. Cualquier problema que vos tenés, en general, o lo resolvés personalmente o lo